Listo, parece que la grabación ya está desde acá el celular. Listo. Alguien escribió que se iba el sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ah, listo, Sí ya, se escucha bien, profe. Sí, sí, perfecto, se escucha perfecto. ya, listo, gracias. Bueno, ya ahora sí estamos grabando, sí. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda webconference del curso de dibujo. Disculpo por los problemas técnicos, es algo muy extraño que nunca me había pasado, como que no me deja conectarme desde el computador y me saca cuando entro a través del Teams, pero sí me deja a través del explorador, pero desde ahí pues hay cosas que no puedo hacer, pero ahora sí. Entonces voy a hablar desde acá del celular, si en algún momento ven que pasa algo, igual yo les estoy escuchando, me cuentan, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta web, como les comentaba en en el mensaje, tiene la finalidad de abordar el problema de la representación del espacio, que es como el problema un poco del final de la actividad 3 y sobre todo de la tarea 4, ¿no? Entonces en la tarea 3 veíamos el asunto del volumen, del claroscuro, de las sombras, de las tramas, como las maneras de representar el volumen, que si ustedes se dan cuenta es como un puente también para pensar la representación del espacio de algunas maneras. Y en la tarea 4 lo que tenemos ya es pues como un salto mucho más grande como al tema de la perspectiva, que es digamos un tema muy recurrente en la enseñanza del dibujo, pero que me gustaría también abordarlo desde un poco la pregunta por qué entendemos como por perspectiva, qué es eso como sistema de representación y entender un poco que la perspectiva lo que es en últimas o como se enseña normalmente en los cursos de dibujo son una serie de reglas, digamos, geométricas, todo este asunto de los puntos de fuga, la línea de horizonte, pues digamos que no son más que unas estrategias geométricas y matemáticas para representar la profundidad, pero en algunos casos, o digamos como que en lo específico anatómico de nuestra manera de ver, pues no es 100% igual o acertada. Digamos que la perspectiva es mucho más similar a la imagen fotográfica que tiene un solo lente o un solo ojo, un punto de visión, pero nosotros al tener una vista como bifocal, a la distancia la perspectiva cuadra bastante bien, pero tal vez cuando estamos muy cerca de los objetos eso no aplica, que digamos ahí un poco el asunto de ver por dos ojos o tener dos puntos de vista genera pues unas distorsiones y unas maneras de percibir distintas. Entonces vamos a hablar un poquito de esa manera de la perspectiva, entender sus reglas para aplicar un poco el ejercicio en el que estamos yendo en este momento. Antes de arrancar, quería de pronto sondear si hay algunas dudas o comentarios, por ejemplo, sobre la actividad 3, sobre la fase, sí, sobre la tarea 3 y sobre la tarea 4. De pronto que no haya claridades y las podemos como tener en cuenta para resolverlas en la medida de la presentación. Adelante, Carmen, mientras vamos poniendo aquí la presentación. Ok, profe, leyendo la guía, bueno, nos dice que tenemos que escoger como un escenario cerca de nuestro contexto para el tema de las líneas y la profundidad. Pero entonces mi pregunta es, ¿vamos a usar las reglas y escuadras solamente como para el tema de profundidad, pero ya el resto, digamos, si son edificios, el resto ya va a mano? Sí, digamos que el ejercicio principal de esta tarea 4 de perspectiva es aplicar estos sistemas y normas de la perspectiva de uno o dos puntos de fuga a la imagen que tú escojas. Entonces ahí es donde se utiliza la regla para trazar como los puntos de fuga, las líneas de pronto más largas, más grandes, y digamos que hasta ahí llega como la base de la tarea. Luego, en los detalles, yo creo que ahí ya se puede usar mucho más pues como un dibujo a mano alzada, como para sombrear, para hacer detalles, para completar cosas. No sé, por ejemplo, las personas que haya en esa vista, las sombras y demás, pues ya no es necesario usar reglas. ¿Es esa la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito como sobre este asunto de la representación del espacio, ¿no? Ya cuenta pasamos como
de un asunto de la tarea uno que era como el espacio de la hoja, el espacio blanco, no tenerle miedo a la composición y demás. Luego abordamos como la linealidad para mirar los contornos, luego entramos al dibujo de texturas y objetos sólidos, y ahora vamos a volver como un asunto más grande que sería como el paisaje para aterrizar al final la tarea 5 en la escogencia de un objeto particular y casi que aplicar todo esto que hemos estado viendo. Pues bueno, vamos a hacer igual un recuento un poquito como por la tarea 3 como para preguntarles un poco cómo les fue, cómo vieron ese ejercicio de las texturas y el sombreado. Me gustaría preguntarles abiertamente como qué, qué vieron en esa necesidad de representar las sombras, digamos, las sombras y las texturas, en la foto que hayan elegido como de texturas, pero de que se dieron cuenta en el momento de producir esas imágenes. Adelante, Mónica. Bueno, yo creo que lo más importante era como ver de dónde venía la luz, porque pues eso nos daba casi que el punto de partida para ver cómo dábamos el volumen a a tanto a la textura como a la forma, porque de allí partía el volumen y partía toda básicamente la actividad. Entonces, si teníamos en cuenta la luz, pues de ahí se daba todo el proceso de la actividad. Para mí fue mucho más complejo a pesar de que la forma se veía más fácil cuando la fui a escoger, en el momento de hacer el trabajo con la luz, porque cogí fue el cono. Sí. Cuando apliqué una luz que quise hacer el ejercicio en la pared, me resultó mucho más difícil por la misma forma geométrica. Entonces allí tuve un poco más de dificultad por la misma forma de la figura, por la sombra que proyectaba en la pared, porque se veía casi similar a la misma forma del dibujo. Entonces como que no se identificaba muy bien la sombra en la sombra de la figura. Entonces creo que la luz sí tenía mucho que ver en el proceso que hicimos en la actividad 3. Ok, Mónica. ¿Y cómo viste, por ejemplo, el asunto de la definición de la sombra, ¿no? Como los bordes de la sombra, de pronto el cambio de tono. ¿Pudiste como entrar a detallar eso? Sí, 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 sí. Pues no sé si fue porque, bueno, yo lo que hice fue que puse la forma en me metí a un espacio muy oscuro y se veía muy bien delineado por eso mismo. De hecho, habían unos espacios donde como la figura es como un poco, pues, eh, no es cóncava, no es cóncava, sino esférica, el cilindro es esférico, rebota también un poco, la luz que rebotaba a la pared rebotaba también en la misma figura. ¿M? Entonces, y la forma de la sombra era casi muy fina, parecía como si fuera la figura, solo quedaba como, se difundía solamente en la parte inferior de la forma, no, el resto era muy lineal, entonces eso también me causó, pues para mí me causó dificultad al momento de hacer la sombra de la figura, en el caso mío, pues específicamente. Listo, Mónica, gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más? Y ahorita vamos recogiendo entonces las percepciones. Sí, profe. Cuando estaba haciendo el de textura, me noté que bueno, el mío era el que parecía viscoso. Ujú. Entonces, inicialmente quise comenzar por las sombras, pero visualmente o en el ejercicio de realizarlo, entorpecía mucho que la hoja fuese blanca. Entonces me vi como en la necesidad de generar como una especie de base gris con el lápiz más duro que tenía. Entonces, después de que lo aclaré, tuve una percepción mucho más agradable para poder aplicar las sombras al interior y al exterior de la figura, porque tenía que dar la sensación como de profundidad en las hendiduras del, del, de lo acuoso,
del elemento, porque es que parecía que se hundía y al mismo tiempo salía como algo a la superficie. Entonces tenía que jugar mucho con los grises para luego rematar con el borrador y hacer la iluminación. Creo que de los dos ejercicios fue el que más generó dificultad para mí. Ok, listo. ¿Y alguien más? Como para tener un tercer punto de comentario y vamos avanzando entonces ya mirando los dibujos. Sí, igual que la compañera, también elegí como la piel como de un animal y sí se me iba dificultando pues porque uno pues no sabe de pronto la direccionalidad de las líneas, entonces esa parte pues sí costó un poquito más que el de la sombra y la luz. Listo, Carmen, muchas gracias. Bueno, listo, pues vamos entonces como recogiendo un poquito las ideas. Yo creo que hay como, en esto que dicen, como varios tipos de, tanto de dificultades como estrategias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Carmen de aplicar un gris y desde allí sacar como los brillos o los blancos y los negros, es decir, las luces y las sombras, es efectivamente como una manera de proceder, digamos que creo que es muy común ahora y que empieza, claro, con los dibujos académicos, pues en realidad como, no sé, siglo XVI, XVII, es como aplicar como todo este gris de base para empezar luego a sacar luces y sombras. Entonces, es más fácil, como dices, lograr primero un tono base que tratar de producir todos los tonos como muy claritos de una. Entonces, creo que ahí hay algo y también las herramientas como el borrador y demás que empiezan a usarse de otras maneras, pues también está como muy chévere. Creo que algo de lo que decía, creo que era Sonia al comienzo, mm, sobre la dureza o no, digamos, de la sombra, yo creo que ahí hay algo muy importante también y es la diferencia entre el concepto, y yo creo que esto es justo de lo que quiero hablarles también sobre la perspectiva, la diferencia un poco sobre el concepto o la regla, digamos, geométrica o matemática o incluso de dibujo, y su aplicación ya en lo que uno está observando. Entonces, por ejemplo, esto que tú decías de que la sombra se difumina en la parte de abajo, pero en la parte de arriba se hace más dura, como que en un curso muy básico uno diría como lo que hace es proyectar la sombra y esos cambios de tonalidad, como que uno los evalúe según la cantidad de luces. Pero claro, me imagino que habría, por ejemplo, un rebote en la superficie en la que estaba puesta el cono que hacía que esa sombra cercana a la pared se difuminara. Quizás como tú misma dices, otros elementos que son metálicos o muy lisos, pues generan otras sombras o más bien unos reflejos hacia la pared y demás. Entonces es muy importante tener en cuenta el carácter como, digamos, único o distintivo de lo que uno está dibujando. Si vale la pena aplicar la regla de cómo viene la luz, cómo se proyecta la sombra y entender un poco esos fenómenos con el tiempo sobre todo, pero también es muy importante entender que a veces hay como una serie de gestos o situaciones inesperadas de lo que uno está viendo y que eso es tal vez lo que le da más una realidad o una veracidad a lo que uno está dibujando. Quiero llamar la atención sobre ese punto, digamos, tanto en las texturas como en los sólidos, del tipo de sombreados entonces que uno puede producir. Y para eso traía este ejemplo. Este es un dibujo de Robert Longo, pues, digamos, hiperrealista, bastante impresionante, carbón sobre papel. Y yo creo que el hiperrealismo aquí tiene como dos elementos muy evidentes, ¿sí? Y dos elementos que tienen que ver con el sombreado. Entonces, uno es una manera de un sombreado, de un difuminado continuo, como el que ocurre, por ejemplo, aquí a los lados de la boca, como el que ocurre en la punta de la nariz, sí, como una sombra que claramente describe un volumen. Y tal vez ustedes lo vieron en los dibujos de los volúmenes que hacían, hay unas sombras que pasan, digamos, del oscuro a lo claro como de una manera muy continua, ¿sí? Eso pasa en varios lados de este dibujo, por ejemplo, la boca, ¿no? Eso nos da una sensación de que hay un volumen construido ahí. Pero a ese tipo de volumen que tiene unas gradaciones tonales continuas, se le anteponen, se le superponen a veces o se le contrastan por los lados otras maneras de sombreado que son como de un alto contraste. Entonces vean, por ejemplo, cómo aparecen las líneas de las arrugas de la piel en la nariz, cómo aparecen también alrededor de los ojos, incluso en toda esta parte de arriba donde uno logra entender que está atravesando la luz el agua de una manera particular y uno ve por unos blancos como muy fuertes al lado de unas zonas muy negras o de unas zonas muy grises y de repente entra un blanco
como fuerte, y esa es la manera de caracterizar también algunas texturas de los elementos de la naturaleza. Entonces, casi todos los dibujos, digamos, de este hiperrealismo o de la construcción que ustedes hayan hecho de texturas, no sé, puede ser el de la piña, este que tú decías que es como más unos cortes como líquidos, incluso las rejas y demás, todos tienen un poco de esas características, ¿no? Unas gradaciones continuas versus unos gestos como muy duros de textura, que es el que nos habla como de la calidad del material. Entonces quería como proponerles esa idea para tener en cuenta. Si uno mira y se queda mirando un rato largo este dibujo, se da cuenta que incluso hay unos tonos muy claros, perdón, unos tonos muy oscuros que no llegan al negro, como en la boca del tiburón. Y creo que está basado un poco también en esta idea de lo que decía Carmen, ¿no? Como tener unos grises y entender dónde hay unos negros muy profundos y donde puedo sacar con borrador algunas luces y líneas. Pero en suma, para esto de las texturas, en los próximos dibujos, ojalá puedan dibujar muchísimo más allá del curso, de pronto observar esa condición que tienen casi todos los objetos, ¿no? Como unos accidentes de sus texturas y de sus materiales versus un comportamiento de la luz que suele tener estas volumetrías o cosas más difusas. Si uno hiciera solamente un degradado como muy continuo, digamos, se van a dar cuenta que todo se ve como demasiado 3D, como muy falso, ¿no? Y si uno hace solamente pues cambios de texturas, pues la pieza o el dibujo no tiene tanto volumen. Espero también que les haya ido bien. La compañera comentaba como el manejo de los lápices, ¿no? Como con el lápiz más duro hice una base, digamos, eso es muy recomendable porque como ya lo comentábamos en la web anterior, los lápices más grasosos luego van a manchar mucho más el dibujo o va a ser mucho más difícil borrar. En cambio, estos lápices como un 2H, un 3H, un 4H, pues permiten más fácilmente como hacer fondos. Bueno, adelante, Gabriel. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo ha estado? Bueno, pues nosotros tuvimos un encuentro, creo que ese encuentro, ese CIPAS que se realizó, entraron como 97 personas y tuvimos un diálogo interesante sobre, como usted mencionaba, profe, los lápices y también sobre algunas técnicas o algunas herramientas para difuminar, para hacer la grabación. Estuvimos experimentando con algodón, con papel, con pincel, dando así como herramientas que pudieran conseguir muy fácil en la casa. Y pues hasta el momento lo que he visto, los trabajos que he calificado en mis grupos, creo que han tenido buenos resultados, hay unos muy buenos dibujos y pues creo que sí les sirvió a todos los compañeros que se conectaron ese día. Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, yo digamos, me alegra mucho como saber que se conectan tantas personas y también me alegra mucho como pensar que este aspecto como técnico cobre un valor como muy importante en el curso. Entonces yo les recomiendo también a quienes no han tenido la oportunidad quizás asistir a los siguientes CIPAS, no solamente de este curso, sino en general del programa. Y creo que Gabriel, pues se lo agradezco nuevamente, hace como una gran labor, no solamente para los grupos que tiene, sino en general. Estos CIPAS, sobre todo técnicos, parece que le hacen mucho bien al curso. Entonces, sí, muchas gracias, Gabriel. Y como usted mismo dice, hay muchas maneras de generar como estos procesos de degradado. Creo que cuando uno va aprendiendo vale la pena también como de alguna manera entrenar la mano, ¿no? Como lograr unos grises muy suaves, todos estos ejercicios de gradaciones directamente con el lápiz y demás, yo creo que son importantes para ir formándose como en la destreza, digamos, manual, la suavidad con la que puede coger el lápiz, la dureza, la inclinación. Y claro, pues después entender todas estas posibilidades de, por ejemplo, de difuminar, de generar texturas, repeticiones, tal vez. Entonces, bueno, sí, es un conocimiento como con mucho valor. Eh, Creo que otra manera de representar, digamos, el espacio, y hablando como de ese asunto del claro oscuro y de la mancha, pues tiene que ver, como lo decía la compañera Sonia, con el comportamiento de la luz, ¿no? Como
aplicar de cierta manera las luces y las sombras no solamente me permite describir mejor un volumen, sino entender la configuración del espacio del mismo. Vean, por ejemplo, como en la imagen acá de la derecha, uno entiende muy fácilmente qué figuras están detrás de cuáles, gracias a la aplicación como continua de unas sombras, ¿sí? O los golpes de la luz sobre ciertas figuras le dan no solamente como una importancia, sino que nos hacen entender qué cosas están adelante de cuáles. Entonces, aquí hay un ejemplo de Giovanni Tiepolo, digamos, uno de los pintores más importantes como italianos, y también es muy importante no solamente por su pintura, sino por cómo los bocetos empezaban ya a mostrar aspectos muy complejos de esa pintura. Entonces, es uno de los primeros dibujantes de aguadas y de acuarelas que tiene como, de los cuales se ha rescatado como gran parte de sus bocetos como obra, que se los recomiendo mirar a quien le guste de pronto estos sketches rápidos de acuarelas, que estén trabajando con tintas, con aguadas. Entonces es muy impresionante como su habilidad de representación en una época donde por supuesto no existía ni la fotografía ni nada y casi que era poner a los modelos a posar y muy rápido tomar estos apuntes de luces y sombras. Versus, digamos, un trabajo donde nuevamente la textura y el volumen se unen aquí, en este dibujo. Esto es de un artista, creo, como de la India o que tiene una ascendencia de la India y tiene como toda esa calidad del dibujo de estas zonas que tiene que ver con los mosaicos, con la repetición, como con todo el cuidado, casi que de un mantra a partir de un dibujo muy detallado y lo combinan para producir como luces. Vean, por ejemplo, que si uno comparara, y quizás hayan visto esos ejercicios en Facebook o en Instagram y demás, si uno compara algunos grises mmm, como de las zonas de las sombras con otros espacios, digamos, de grises o de cuadrados o de volúmenes, va a encontrar las mismas tonalidades, ¿no? Simplemente lo que hay acá es como lo que en unas zonas es muy claro, en otras zonas, digamos, tiene las mismas tonalidades de los tonos oscuros de las zonas claras, ¿sí? Eso sí, sí me hago entender un poco ahí. O sea, como si uno tomara este gris, tiene el mouse, si uno tomara estos grises oscuros de las zonas más claras y los comparara con los más claros de la zona oscura, encontraría unos tonos muy similares. Entonces, hay un trabajo importante como de entender cómo se oscurece toda una zona, por ejemplo. Esto es como fundamental en esa representación del espacio también, ¿no? Como entender que si uno tiene, por ejemplo, dos edificios, pensando en la actividad de perspectiva que tenemos ahorita, y la luz, por ejemplo, le golpea a un edificio directamente y a otro no, pues casi que todos los valores tonales del otro edificio tienen que oscurecerse mucho más, tanto los claros como los oscuros, por poner un ejemplo. Esto, digamos, está muy bien desarrollado aquí. Entonces ahí empieza a haber no solamente, como les decía, una claridad en las texturas de las cosas y en sus materiales a partir de estos cambios de luces y sombras y de los degradados, sino también unas formas de representar como el espacio a partir de la sombra, en algunos casos de su aplanamiento, pero en otras también como de sus texturas y posibilidades. Otra cosa como clave en esta representación del espacio, antes de empezar a hablar de la perspectiva, es una cosa que se utiliza mucho y es pensar que lo que está más lejos está más difuso, ¿sí? Por una cuestión sobre todo en el paisaje como atmosférica. Lo que está más adelante, yo lo veo más cerca y por lo tanto no solo es más grande, sino que de alguna manera lo veo más detallado, ¿sí? Ese es como una suerte como de truco y de símil también un poco a la fotografía, ¿no? En cambio, digamos, si ustedes están parados, por ejemplo, en este momento en sus cuartos o donde se encuentren, ustedes casi que pueden viajar con el ojo, como enfocar algo que está más lejos y si tienen como una buena vista, digamos, como enfocarlo mucho más y pensar ahí los detalles o algo que esté más cerca. En una imagen fotográfica, en cambio, siempre lo que está más lejos, digamos, tiene como esa apariencia más difusa. Entonces, esa es una manera también de espacializar o de representar el espacio en el dibujo. Adelante, Gabriel, que tienes la mano levantada. Profe Moisés, ¿será que usted tiene las imágenes de pronto para compartirlas ya? Es que a veces, no sé, la resolución de las imágenes está bajando bastante, entonces no se pueden ver los detalles. Ah, listo, espéreme, entonces yo más bien hago algo y es como descargar.
ya vuelvo a compartir. Y hagamos algo, entonces sería... Voy a descargarlo como PDF y a copiárselos por el chat. ¿Me podría hacer un favor, Gabriel? Yo le voy a pasar las... Listo, le acabo de pasar por el WhatsApp el PDF, ¿sí? ¿Será que se lo puede compartir entonces por el chat de esta llamada? Ya de la reunión. Listo, porque ya se los comparto, muchachos, por el chat. Bueno, vamos a volver a compartir. Toda la pantalla y seguimos. Entonces pueden, digamos, seguir las imágenes si les es posible, entonces desde el computador, desde el chat, para ver un poco como estos efectos. Por ejemplo, la anterior, esta imagen, sí, yo también la veo un poco borrosa en el celular, pero en el PDF se van a dar cuenta que tiene un montón de detalle y que es un trabajo bastante impresionante de representación, por ejemplo, de texturas como la lana, como esta chaqueta que es más como de un material pues brillante y se nota ahí el jean, los zapatos, o que hay una gran habilidad en eso y como les decía también del espacio y del piso. Pues bueno, siguiendo en esta vía, lo que les decía, otra forma de representar o emular el espacio es pensar en la calidad fotográfica, en la cual también lo que está más lejos pues se ve de alguna manera como más difuso y empieza a generarse como este efecto atmosférico donde las cosas al final ya se confunden y se ve como una especie de aplanamiento o mancha. Entonces creo que esta es una manera como fácil o importante de entender esa representación fotográfica o del espacio. Vean un poco cómo también pasa acá, ¿no? Como, digamos, esto es una acuarela que mide 130 por 2 metros, o sea, 200 centímetros por 130. Esto es de unos artistas, un colectivo que se llama Los Carpinteros, muy interesantes, si les gusta la acuarela y por ejemplo también el asunto arquitectónico, se los recomiendo mucho. Y vean cómo las primeras, digamos, los primeros como fichas, digamos, de esta representación, es como una especie de túnel hecho a partir de, como supuestamente imágenes de Lego, mm, tienen como una gran variedad tonal, ¿no? Aquí hay como 7 tonos en estos de acá abajo. 7, 8 tonos, como que la gradación tonal y la especificidad de la textura, aquí no hay mucha textura, es como un dibujo mucho más plano, que en acuarela también es bastante complicado, pero cuando uno se va yendo hacia atrás ya son muchos menos tonos, ¿no? Claro, no diría porque el dibujo es más pequeño, pero en esa escala que tiene este artista, Dagoberto, pues podría caracterizar muchos más tonos hacia atrás también, pero el hecho de ir aplanando la imagen hacia el fondo también da esa sensación de profundidad, es como lo que quería como plantearles aquí. Entonces hay unos trucos, por supuesto el tamaño de las cosas, cómo se va perdiendo hacia el horizonte, la representación, como les digo, de los tonos, de pronto la definición de las figuras, unos contornos que estén más cerca, más detallados, de pronto hacia el fondo unas figuras más simples, da toda esa sensación de profundidad. Entonces hasta ahí vamos viendo como la representación del espacio. Este asunto que me parece muy interesante de Escher, que tiene que ver con las texturas y los volúmenes y demás, me gustaría aquí preguntarles, pensando en esto de la luz, de cómo golpea, de cómo tiene unas particularidades, si de pronto se quieren arriesgar alguna o alguno a pensar de qué están hechas estas 3 esferas y por qué pueden llegar a esas conclusiones. O sea, cuáles son los materiales que se están representando en cada una de esas esferas
y por qué se puede llegar a esa conclusión. Adelante, Carmen. Me atrevería a decir que una está hecha de cristal, una está hecha de algún material reflectante y la otra está en un material plano o liso, no reflectante. ¿Y por qué, digamos, visualmente, por qué podrías suponer esas tres diferencias? Por ejemplo, el cristal suele hacer más refracciones, por eso hay una proyección del de la izquierda de luz en vez de la sombra, ¿no? El de la mitad porque se está reflejando quien dibuja, quien está haciendo la ilustración. Y pues es un sólido que no atraviesa la luz, no hay una refracción, por lo tanto no produce una luz en su sombra. Y en el caso del que es completamente sólido, pues como es una superficie opaca, la refracción o la proyección de la luz se da de una forma más difusa, porque no, es como que transformara la luz a ser más difuso que una luz dura. O sea, las dos de la izquierda transforman más la luz a algo un poco más duro que el de la derecha, del extremo derecho. ¿Puedes repetir eso último que decías sobre la dureza de la luz? O sea, que la última... Sí, lo que sucede es que es que son varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros percibimos la luz, no es lo mismo la luz natural que la luz artificial. Y los objetos se ven impactados o afectados por esa proyección en la superficie. Entonces, como del extremo derecho es un tono un poco más mate, la reflexión de la luz la refracción de la luz se difumina, se hace difusa en relación a los otros elementos que de pronto pueden potencializar la luz dura que están recibiendo donde se proyecta la sombra. Pero es una cuestión de percepción. Ok, perfecto. Te iba a preguntar como una inquietud y es, eh, ¿habías estudiado como todo este asunto físico antes o tienes una relación con la física, como por los términos que usas? Pues he leído mucho desde hace mucho tiempo sobre los efectos de la percepción más que todo, eh, porque por ejemplo el tema del ojo y la percepción ya es un hecho concebido de que nuestros ojos perciben las cosas de forma diferente, no es lo mismo el mismo tono de un azul que yo veo no va a ser el mismo tono de azul que ve mi hija, tanto por la naturaleza, o sea, por el hecho de que es su propio ojo y también por la edad que tenemos entre nosotras. Lo otro que a tener en cuenta es el tema de la coloración, la diferencia entre la pigmentación y la luz y el color luz, ¿no? Entonces, un color sobre una superficie pues tiene un efecto distinto, ¿no? El hecho de que nosotros percibimos el color porque el elemento no absorbe pues ese color y es lo que nosotros definimos como color. Así que es una cantidad Sí, sí, muchas de cosas. teoría al respecto que de pronto no nos alcanza el tiempo. Y con No, claro, respecto la a curiosidad. lo de la refracción, pues sí, porque nos los enseñan por el efecto prisma, los 7 colores del arco iris, el color luz, el hecho de un objeto sobre un vaso de agua. Al momento de colocar el objeto al interior, pues hay un cambio de percepción, o sea, que como de dirección, pero el objeto sigue estando en la misma dirección, solamente que la percepción que nosotros tenemos es como si se desdibujara o si se deformara frente a nosotros. Entonces, por eso es que me baso en esa teoría. Listo, Carmen, muchas gracias. Sí, todo este asunto, por ejemplo, que hablas del color luz y el color pigmento y demás, eso se profundiza mucho en diseño básico. Hay todo un asunto sobre percepción y teoría del color.
que va a estar chévere verlo en el siguiente semestre para la mayoría. Pero bueno, también me parece muy chévere animarles a estudiar esos fenómenos. Tal vez, o si les interesa como dentro de estas lecturas o el lenguaje físico, de la física, de la óptica, del comportamiento de la luz, que es algo que también está muy vinculado a la fotografía, yo creo que está muy chévere como también empezar a empaparse de eso y sobre todas las cosas también poder pensarlo viendo el fenómeno, ¿no? Como que leerlo, verlo en la imagen es interesante, pero es mucho más interesante, por ejemplo, dibujar, no sé, un vaso, un vidrio, un cristal, un espejo y un cristal, empezar a entender todos estos comportamientos de términos como los que usabas, de reflexión, de refracción, de cómo la luz atraviesa ciertos materiales, cómo se devuelven las otras, cómo ciertos materiales, como dices, que son menos lisos, pues tienden a no reflejar toda la luz, sino a generar estas opacidades. Entonces, vivirlo y verlo y dibujarlo es yo creo que la recomendación que más podemos dar en el curso. Y justamente como tú dices, para clarificarlo, quizás poner un lenguaje más como concreto, lo que pasa en esta esfera de la izquierda es que efectivamente, lo decía Carmen, la luz está atravesando parte del cristal, es decir, el vidrio, digamos, tiene esa doble condición que refleja la luz y a la vez como que permite que ser atravesado por ella y por eso la misma sombra tiene también como unos golpes de luz. Lo que nos muestra es que la luz está atravesando por completo el material, incluso haciéndose más potente, ¿no? Aquí vemos como que ese efecto del vidrio, que es un poco el efecto de las lupas, hace que la luz se vuelva más intensa por este efecto también de como de refracción que ocurre allí. Entonces, eso nos da esta pista de que esto podría ser un vídeo, ¿no? Y eso nos sirve más que por este asunto como investigativo o, bueno, sí, como de investigadores, eh, para ver, como para lograr emular esos efectos, ¿no? Como producir o reproducir la calidad del vidrio, sus texturas. Nuevamente lo digo, la invitación a dibujar objetos cotidianos es como algo muy rico por entender cómo se comporta la luz y cómo se trastoca un poco a la percepción. Vean que algo interesante de este segundo no es solamente como ese reflejo que efectivamente ocurre y que nos hace pensar que es un objeto al cual la luz no lo traspasa, pero que es absolutamente liso, y tanto que permite ver nuestro reflejo en él, pues también ocurre aquí todo este efecto de la deformidad del retrato, ¿no? Como esta especie de lo que llamamos hoy como un efecto de ojo de pez, que se ve como la circularidad del retrato aquí, ¿no? Se ven estos objetos más grandes, que obviamente van a ser más pequeños que quien los está mirando, pero como están hacia estos lados, como que se van deformando, igual la ventana. Podríamos ver como toda la escena del cuarto en este efecto de ojo de pez ahí contenido. Y en este último, pues como ya lo decías tú, ocurren, como lo hablamos también antes, esta especie de degradados continuos por una superficie, digamos, opaca, totalmente esférica, continua, pero a la cual la luz ni la refleja ni la atraviesa. Pues bueno, como que la invitación tal vez es nuevamente como a ver y ver mucho más. Vamos a entrar entonces ya en el asunto de la perspectiva. No sé si para cerrar todo este asunto de la textura y el volumen, Gabriel o alguien más quiere como opinar algo, dar un último asunto o seguimos con perspectiva de uno. Bueno, avancemos entonces. La representación del espacio ha sido un problema como fundamental de la imagen desde, yo creo, siempre. O sea, desde siempre, no, pero desde el Renacimiento, sí. Es decir, desde que empezamos a pensar que las imágenes se desprenden de ese carácter divino, un poco como de la Edad Media y también donde estas imágenes están conectadas siempre directamente a la religión y se empieza a hablar de la necesidad de representar el mundo tal cual lo vemos, y eso empieza a ser cada vez más constante, pues empiezan a haber unas relaciones entre la física, la pintura, el dibujo, la imagen, la matemática, que recordemos que la mayoría de estos artistas del Renacimiento, por ejemplo, no son personas dedicadas específicamente a las artes, sino que tienen muchos oficios, ¿no? Está la idea como del genio o del sujeto, digamos, que aborda la realidad de una manera como más completa, ¿no? Muy interesante como pensarlo ahora.
Pero gente como Da Vinci, ¿no? Sabemos, estudiaban cuerpos humanos, dibujaban a partir de los muertos, estudiaban la anatomía. Entonces había una relación muy cercana con las ciencias. Y en ese sentido la perspectiva nace como una regla, sobre todo matemática, para aplanar esa realidad que estamos viendo. Entonces, este experimento, que se llama el experimento de Brunelleschi, donde lo que él hace también es una época en que se empiezan a desarrollar los espejos, es a partir de un sistema de espejos entender cómo poder aplanar la imagen, ¿no? Cómo se ven esas líneas de la imagen que estoy viendo al frente, cómo se veía en una superficie plana. Entonces, claro, qué es lo que pasa allí? Empiezan a poder fijar a través de este experimento los puntos. No sé si hay otra imagen de esas, ¿no? Como los puntos en el espacio del vidrio, y a poderlos como fijar con estos dos espejos, como que van fijando puntos clave, y luego solamente tienen que unir todas las líneas. Después de un tiempo de varias de estas representaciones, se dan cuenta de como de algunas conclusiones geométricas y matemáticas que se podían sacar. Por ejemplo, que todas las líneas, como en el caso de, por ejemplo, de este cuadro de aquí arriba, que todas las líneas de un edificio que se ven, digamos, o que tienen un punto de fuga hacia el horizonte, llegan al mismo lugar. ¿Sí? Un poco en esta representación, si uno fugara esta línea, esta línea, esta línea y todas estas, si uno las completa hacia un mismo lugar, todas parten del mismo punto. Entonces, ahí nace el concepto un poco del punto de fuga. Entonces, hay varios puntos de fuga en esta imagen, por supuesto. Habría un punto central, que es como si estuviera un solo punto de fuga atrás del edificio. Yo llevo todas estas líneas y todas las líneas, digamos, horizontales van a llegar al mismo punto, que es lo que llamamos un punto de fuga. Sin embargo, este edificio de adelante, como es una esquina, si yo llevo todas estas líneas nuevamente, las líneas horizontales paralelas, van a llegar todas las de la izquierda a un mismo punto y todas las de la derecha a otro punto. Entonces ahí tendría como otros dos puntos de fuga dependiendo de la imagen. Ahora, me parece importante decir, entonces la perspectiva se convierte en una manera de leer y representar el espacio de forma matemática, medible, representable y con unas leyes como universales que gobiernan esa representación del espacio. Luego hay artistas que han desafiado un poco esa lógica y han demostrado que eso no, pues, digamos, no aplica en realidad a nuestra forma de percibirlo, pero durante muchísimos años eso se vuelve una ley, digamos, como de la representación, y nos parece muy importante pues como poder hablar de eso. Eh, Quisiera preguntarle si hay personas para las que este concepto de la perspectiva, incluso de los puntos de fuga y demás, es completamente nuevo, o que nunca habían escuchado hablar de eso. Bueno, no, entonces creo que todos estamos familiarizados con el asunto. Entonces la perspectiva básicamente tiene como... Moisés, en el chat escribe Inés, que ya no había escuchado sobre eso. Y Amalia Lisset también dice que no lo sabía. Listo, listo. Muchas gracias a las dos como por arriesgarse a decirlo. Y a Gabriel, sí, como les decía antes, aquí no tengo mucha posibilidad de ver el chat, entonces como que siempre nos ayudamos ahí con eso. Entonces, bueno, lo decía como para reforzarlo nuevamente, como que la perspectiva es un sistema de reglas geométricas para representar el espacio. Se usa sobre todo para representar espacios urbanos, que es mucho más fácil, si como se dieron cuenta, como fugar esas líneas de horizonte o fugar todas las líneas de los edificios, y con fugar me refiero a proyectarlas hacia un mismo punto de fuga, o utilizar, en el caso contrario, que es lo que vamos a hacer nosotros, el punto de fuga o los puntos de fuga para generar los volúmenes. Entonces, digamos que ustedes lo van a ver mucho más como en las guías y con el acompañamiento tanto de los tutores como mío en los grupos que tengo. Siempre existe como una suerte de línea base, que es la línea de horizonte. Y a esa línea de horizonte se le colocan uno, dos y de otra estructura tres puntos de fuga, que es como, por ejemplo, lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, esos puntos de fuga son los que nos van a narrar
digamos, esa sensación de espacio. Nos van a decir como que el espacio está hacia atrás y nos van a proponer algunas cosas que están más cerca y otras que están más lejos. Entonces, en este dibujo que vemos arriba, tenemos dos puntos de fuga, que dice F1 y F2. Y para ir también como complementando y haciendo reflexionar a todos, ojalá, vean que, por ejemplo, cuando yo tengo un solo punto de fuga, tienen, vamos a proponerlo como, pues, eh, cuando yo tengo una perspectiva con un solo punto de fuga, por ejemplo acá, tengo, digamos, unas superficies cuadradas o unas superficies planas y todas las aristas de esa superficie se van a dirigir al punto. Y eso es lo que nos va a dar como la profundidad. Por eso se hace, digamos, el ejemplo de este punto de fuga casi con cajas como completas, ¿no? Y aquí sí tenemos los puntos de fuga, pero por ejemplo acá, a ver si puedo ver la imagen más grande. Entonces yo tengo acá como caras completas de una forma y esa cara se fuga al punto, es decir, todas las esquinas de ese volumen yo las dirijo al mismo punto y a partir de ahí construyo la profundidad, ¿sí? La ubicación de las cosas es las que me va a decir pues hacia dónde van esas líneas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en esta mesa de arriba es mucho más claro. Mm, quizás en este es más evidente, ¿no? Como la línea de horizonte y el punto de fuga en la mitad. Entonces, este es como, claro, un lugar común de la fotografía. Si ustedes toman una foto de frente en una calle, en la mitad de la avenida, además van a tener directamente un punto de fuga y esos objetos como cuadrados eh, representan su volumen a partir de llevar las líneas hacia ese punto único. Vean que en cambio, cuando yo tengo dos puntos de fuga, eh, cuando yo tengo dos puntos de fuga, es como que cada línea que yo haga, es decir, en vez de tener un cuadrado plano y fugar todas sus aristas a un solo punto, aquí lo que estoy fugando siempre son solamente las líneas verticales. Entonces yo tengo, digamos, esta línea vertical y estoy lanzando, digamos, aquí lo que nos están mostrando es un objeto que está más arriba o más abajo de la línea de horizonte. Entonces, cuando yo tengo la línea de horizonte al centro, como en este tercer punto, yo trazo mis verticales y lo que me va a dar la dirección y la medida de las horizontales son los puntos de fuga. Todas las líneas o todos los puntos, digamos, los puntos de arriba y de abajo de todas las líneas que yo trace, las voy a dirigir a uno o a otro punto de fuga. Vean que, por ejemplo, esta cara, digamos que es como la cara que está más clarita, eh, se hace más pequeña porque las líneas de estas aristas están dirigidas al punto 1, ¿sí? Pero la parte de atrás de esa cara, que tiene estas líneas como blancas de acá, también se dirigen a ese punto 1. Entonces pasa un poco como con las metidas, los efectos de las ventanas, los huecos, van a estar siempre dirigidos a los dos puntos de fuga, ¿no? Desde acá y desde acá. Y eso va a pasar con todas las verticales de cualquier representación de dos puntos de fuga. A ver si encontramos unas más complejas. Por ejemplo, esta no está. Por ejemplo, aquí.
Aquí yo tengo entonces claramente dos puntos de fuga, ¿no? Uno que está a este lado de la imagen y uno que está a este lado de la imagen. Entonces, todas las verticales tienen unas líneas que se dirigen a un punto de fuga, unas caras que van a un punto de fuga y otras caras que van al otro punto de fuga. Sin embargo, otras intersecciones donde hay como huecos, como esto que está acá o los techos y demás, entonces eso que está adentro, nuevamente todas van a uno o al otro punto de fuga y eso nos permite construir o acabar de construir el volumen. Aquí digamos que las ventanas están muy planas, pero si uno quiere narrar la densidad de las ventanas, pues a cada una de estas líneas también la puede proyectar hacia allá y trazar como esas hendiduras. Entonces en las fotografías que ustedes tomen, digamos la propuesta de tomar estas fotografías es que sea como para quienes no han experimentado mucho como el fenómeno, no han dibujado perspectiva, pues que busquen perspectivas sencillas, es decir, tratar de ubicar la línea de horizonte a la mitad de la foto, que si es un solo punto de fuga, ustedes estén en el centro de la calle y ahí puedan efectivamente, como a partir de la foto, ver claramente cuál es el punto central en esa línea de horizonte. Si son dos puntos de fuga o quieren trabajar dos puntos de fuga, entonces que ubiquen, no sé, una esquina de una calle y tomen la foto como la esquina al centro, nuevamente la línea de horizonte bien centrada y que de pronto, que es algo que ha pasado en otros momentos del curso, intenten no tomar fotos que tengan pendiente, o sea, como que ustedes ven una calle hacia arriba y la toman porque eso les va a dar a veces como unas deformidades de la inclinación de los edificios que va a dificultar como el ejercicio para hacerlo más fácil. Si ya tienen más experiencia y ya han hecho estos dibujos antes, ya han hecho representaciones de perspectiva de uno o dos puntos de fuga, sí se pueden arriesgar quizás a tomar unos, digamos, unos encuadres más complejos, donde les exija, como en el ejemplo, volvamos al ejemplo de Brunelleschi, como unos edificios que tengan dos puntos de fuga, de pronto atrás una cosa con un solo punto de fuga, digamos que pueden complicar un poco más la fotografía. Esa es la invitación a quienes ya hayan trabajado antes este asunto. Adelante, Gabriel. Eh, Gabriel, ya. profe, ¿sí me oye? Pues Sí, yo tengo acá unos ejemplos, no sé si de pronto me permita compartirlos de las fotos. claro. Sí, Martín. Listo, de una. Listo, regálame un minutico ya para que los muchachos tengan más claridad. Si quieres, siga un momentico, profe, ya consigo que se me voló el archivo. Listo, de una. Esperen algo. Eh, Profe, yo tengo una pregunta. adelante, claro. Profe, cuando tomemos la fotografía del dibujo que vamos a representar, ¿debemos también tomar una foto de que nosotros sí tomamos esa foto? Como en las evidencias que siempre hacemos. Pues yo creo que eso estaría bien. Realmente yo no lo he visto mucho. O sea, como te refieres a una foto de ustedes tomando la foto. Sí, sí, como nos piden evidencia, o podemos simplemente tomar la foto nosotros y ya con eso es suficiente. Yo creo que es suficiente. Lo importante es la evidencia de que ustedes están realizando el dibujo. Ya, o sea, luego de eso, como ustedes dibujando más que tomando la foto. Pero si tú quieres, pues es también válido, si no, no creo que sea un requisito, pero el requisito sí es de ustedes dibujando, más que otra cosa. Gracias. Listo, bueno, Listo, pues profe, ya las conseguí. Si quiere me puede dar credenciales para poder compartir. listo, ya lo cambié a moderador. Ya, Listo, bueno, Claudia nos está mostrando en el chat una fotografía, pero creo que esa se le va a complicar un poco por la fachada, Claudia. Pues, si tienes experiencia puedes trabajar con ella, pero es la primera vez que te vas a dibujar en perspectiva, entonces te aconsejo más bien que
que cambies la imagen. Bien, voy a mostrarles fotografías urbanas de perspectiva paralela. Entonces, este es un punto de fuga. Entonces, tenemos esta donde se puede ver que todas las líneas están concluyendo un punto que creo que va a estar casi por acá en el centro, en el fondo. Entonces vean como todas las líneas de los andenes, parte superior e inferior de las puertas, ventanas y balcones siempre están dirigiéndose hacia un mismo punto, por decirlo así, que es nuestro punto de fuga. Entonces, para que vayan viendo cómo puede ser la fotografía que ustedes tienen que tomar, que van a trabajar en un solo lado. Ya tenemos solamente teniendo una parte urbana y pues se pueden ver el ejemplo de las líneas que se van proyectando hacia el punto de fuga. Esta es otra. También tenemos un solo punto de fuga. Y esta tiene una dificultad. Acá tenemos otra que también tiene un punto de fuga, donde también podemos ver cuáles son las líneas que se están proyectando y dónde va a estar ubicado el punto de fuga del dibujo. Bien, entonces para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo puede ser la fotografía que van a tomar. Y ya les voy a mostrar dos puntos de fuga, que es la perspectiva oblicua. El profesor Moisés nos está hablando. Ya les voy a mostrar unos ejemplos. Me gustaría hacer una consulta. ¿Está supeditado a lo urbano o podríamos utilizar, por ejemplo, objetos que se encuentren dentro de un espacio abierto, que tengan, por ejemplo, ritmo, que podamos de pronto hacer una representación con el punto de fuga Como paralelo? los árboles y eso, ¿te refieres? Como un Sí, camino de árboles, por ejemplo. epa, sí. Pues yo creo que, digamos que lo importante ahí sería que traces y que podamos ver evidentemente el uso el uso inicial como de las líneas de fuga. Si ya después con esas líneas configuras la secuencia de árboles o se entiende el tamaño, no sé, de algunos animales o cosas así, yo creo que puede ser. Pero se lo recomiendo sobre todo a personas que ya tengan más experiencia, porque es difícil. Pero sí, yo creo que sí. Vale, profe, muchas gracias. Adelante, Gabriel. Bien, y acá ya tenemos ejemplos de perspectiva oblicua, que son dos puntos de fuga. Entonces ustedes pueden percibir, tenemos una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda que están proyectándose hacia un punto las líneas tanto de estas dos vistas de esta fotografía. Ya tenemos para que se ve mejor la proyección. Entonces, traten de que cuando vayan a tomar la fotografía de perspectiva oblicua, siempre tengan una esquina al frente. Ahí pasa algo que era lo que yo quería. Ay, la puedo volver, qué pena, Gabriel. ¿Está, profe? Nolan. Estamos viendo una que es la que era como más la anterior. Esta. ¿Cuál están ahí viendo ustedes? Esa era la que yo decía, sí. Listo. Por ejemplo, en esa pasa algo que era lo que quería explicar, y es que así a un lado, digamos, al lado izquierdo de la fotografía, mm, digamos, la mayoría de líneas se fugan hacia el punto de la izquierda, ¿no? Pero todas las salientes, por ejemplo, el hueco de la puerta o el balcón, ahí hay unos elementos que, o sea, la línea que sale se fuga también al otro punto, ¿sí? O,
Digamos, este edificio gris de acá, que está ubicado en la parte lateral derecha de la fotografía, se está fugando hacia la parte izquierda. Sí, exactamente, sí. Es decir, todas las caras de los objetos, digamos, todas esas, si fueran puros cubos, digamos, todas las caras de la izquierda se fugarían al mismo punto, así estén a la derecha o a la izquierda de la imagen, así estén como atrás o adelante. Sí, eso también ayuda a generar mucho más la sensación de volumen. Porque siento que es un error que es muy común a veces en esta actividad, como que las personas entienden que se fugan las líneas principales, pero esos detalles se construyen muchos a mano. Entonces creo que las profundidades, entender que cada línea, digamos, vertical tiene unas líneas que se fugan hacia un lado y otras hacia el otro, ayuda mucho a construir la sensación de volumen y espacio. Bueno, y lo que el profesor hablaba, lo que el docente, director Moisés nos hablaba de tener cuidado con la posición de la fotografía, del ángulo, digamos, de la cámara. En este ejemplo, acá el fotógrafo creo que bajó un poquito la cámara, entonces ya tenemos como una proyección en la parte superior donde se podría estar hablando de 3 puntos de fuga. Entonces tengan cuidado cuando vayan a tomar la fotografía, traten de que no tengan como este efecto visual, porque se puede complicar un poquito el dibujo. Y acá tenemos un ejemplo, y acá pues profe, si quieres se puede ayudar con esta imagen para explicar también lo que estaba hablando ahorita. Por ejemplo, acá en esta parte, que estos están proyectando el punto de fuga de la derecha, y aquí algunas como estas salientes que se proyectan, estas salientes de la derecha se proyectan al punto de fuga de la izquierda, y estas salientes de la izquierda se nos proyectan al punto de fuga de la derecha. Esto también va a pasar aquí en los marcos de las puertas. Si hay un balcón también va a tener la misma solución. Sí, exactamente a eso era lo que me refería, que es un detalle que a veces omitimos y es como el grosor de las paredes, la profundidad de las ventanas, que está marcado como por esa otra dirección de fuga. Creo que estas son todas las que tengo. Adelante, Sí, Andrés. señor. Tiene una pregunta. Hola, profe. Buenas noches, compañeros también. Yo tengo un ejemplo que fue una imagen que tomé en Barichara. La voy a compartir. Y una de las preguntas sería la imagen o el boceto que vamos a entregar, ¿va a ser solamente la imagen debe que tener sombras o debe que ir solamente lineal? Vale, pues en la guía, digamos que en la guía como que la restricción, o más bien la guía plantea que sea lineal, ¿sí? Plantea que lo importante es describir el uso de la perspectiva, entonces como que si al final uno sombrea todo y borra y demás, pues se pierde un poquito. Sin embargo, yo creo que nuevamente la idea del curso es que entre más dibujemos y más podamos aplicar lo que ya vamos aprendiendo a lo que se sigue haciendo, pues mejor va a ser. Entonces yo sí les sugiero de pronto tener igual unas fotografías o ir tomando fotos del proceso para ver el uso de la perspectiva, pero en la medida que tengan el tiempo y alcancen, la invitación sí puede ser a luego completar todos los detalles, porque igual acabamos de ver un trabajo de sombras y volúmenes y qué interesante sería también ver cómo ustedes lo aplican acá. Este es un ejemplo de lo que yo le decía de la inclinación, ¿no? Porque, por ejemplo, las primeras casas, viendo la foto, se fugarían a un punto, ¿no? Pero en la medida en que las de atrás tienen una inclinación, esa línea de horizonte sube. Esto nos pasó con una persona también el semestre antepasado, que le costó mucho el ejercicio porque pasaba lo mismo, encontraba que las casas de arriba no coincidían a veces con los puntos de fuga o por su inclinación no le daba la misma línea de horizonte. Entonces yo creo que aquí se presenta un poco esa complejidad por lo que es una calle en subida.
Si quiere puede intentarlo, tener en cuenta, por ejemplo, como hasta cierto punto usar las dos casas que están más cerquita para un punto de fuga, de pronto las demás atrás, que igual ahí casi no se ven, ¿no? No es tan complicado, pero es entender que el punto de fuga no va a coincidir con la parte de arriba de la calle, por ejemplo, ¿sí? Sino que va a estar más o menos como casi que en la base de esos carros. Exacto, es lo que dice Gabriel, hay que tener cuidado con el asunto de la línea. Esta segunda que propone, digamos que también pasa un poco, ¿no? Porque se ve al fondo cómo bajan, pero bueno, ahí es como más sencillo, por ejemplo, describir las dos o tres casas de la derecha y la casa grande de la izquierda. Bueno, Nabucodonosor. La guía dice que puedes omitir esos elementos, ujú, pero sí, a omitirlos no es dejar el hueco ahí en el dibujo, ¿no? Es completar el edificio. por ejemplo, sí, aunque lo que estamos diciendo también podría ser que traces primero el edificio como un objeto más, digamos, como una cosa más geométrica, tomes las fotos, pongas las evidencias, pero luego se vale seguirlo trabajando y estaría muy chévere también luego ver lo que decíamos, el volumen de esos árboles o cómo hay un juego entre eso más plano del edificio y la representación de los árboles, como que yo les invitaría a hacer los detalles una vez hayan completado la base de la actividad, que es la representación de la perspectiva. Sí, igual ya en este momento del curso la idea es que ustedes también se propongan retos para ustedes. Entonces traten también de poner un poquito de dificultad autónoma a sus trabajos. Ya pues es la cuarta actividad y son solo 5 actividades. Entonces pues sería interesante también que se pusieran retos. Sí, sí, yo creo que eso es muy, muy válido y muy importante, como sobre todo para las personas que ya tienen más experiencia, como no cumplir la actividad, sino bueno, ¿qué más puedo hacer? Andrés tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo más o era, listo, no, era como de, No, no, señor. vale, gracias Andrés. Bueno, y la última reflexión que yo quisiera plantear es para de pronto lo mismo, como entender que la perspectiva es un sistema, como un sistema matemático, un sistema de reglas que se puede aplicar para representar el espacio, que lo estamos aprendiendo, pero que, claro, no es la manera exacta en la que nosotros vemos y hay artistas que han enfrentado un poco esa situación y han intentado representar de otras maneras el espacio. Uno de los ejemplos más comunes y más como a veces incomprendidos es el asunto del cubismo, ¿no? Como que, entre otras cosas, el cubismo planteaba como qué pasa cuando uno puede ver varias caras del objeto al tiempo, cuando yo me desplazo, entonces cómo represento el espacio de las cosas de una manera como más compleja, como un ojo viajero, una cosa que se está moviendo y trato de ponerlo allí. Entonces, mucho de esa pintura extraña y un poco abstracta que pensamos del cubismo, pues no es más que una representación, digamos, de varias caras o varias vistas del objeto superpuestas o combinadas. Otro trabajo que es interesante es, por ejemplo, este artista de David Hockney, que es además un teórico gigante sobre la imagen. Y lo que hace acá es que él como que se para en un punto y empieza a tomar fotografías como con una Polaroid, una foto acá, una foto acá, una foto acá, una foto acá. Y luego compone la imagen a partir de eso, mostrando un poquito cómo vemos nosotros, como que el ojo sube, baja, se mueve. ¿Qué pasaría si uno integra todas esas imágenes en una pieza? Eso también para decir que quizás si ustedes han representado objetos que están muy cerca a ustedes, es muy difícil aplicar las leyes de la perspectiva por eso, que las cosas parecen estar un poquito como este cuadro de Hockney, como desdoblándose, ¿no? Como que esta mesa, uno dice, esto no tiene lógica, pero si ustedes se ponen a pensar bien cómo ve uno ve más o menos así, ¿no? Como que las cosas se abren ante uno y no son tan cuadradas. Es como que es importante entender que la perspectiva es unas reglas que se aplican a la imagen, pero que por momentos, como lo veíamos ahorita en lo de la loma, pues no se cumplen por completo. Mm, por ejemplo, hay otro tipo de perspectivas que no tienen puntos de fuga, como la isometría, que es un tipo de perspectiva que se utiliza en el diseño industrial y gráfico, y donde las cosas, todas las líneas siempre van en paralelo, ¿no? Vean que todo va como a 45 grados y nunca se hacen más chiquitas en realidad, pero pues tampoco vemos así.
otros asuntos como particulares de la perspectiva que han utilizado muchos artistas. Este que veíamos antes del dibujo de las esferas, que es Escher, crea unos espacios imposibles, ¿no? Tal vez muchos hayamos visto estas imágenes, y lo que hace es como jugar con las sombras, con las luces, con la perspectiva y con la representación del espacio para crear lugares, objetos como imposibles. Otros imágenes que representan cosas como imposibles del espacio, como la cinta de Moebius, ¿no? Como esto que parece no tener un principio ni un fin, como que si uno sigue la línea, ahí no hay una adentro y una afuera. O pasa también en esto de la botella de Klein, que les interese tal vez a Carmen y demás, como revisar esas cosas como también de la representación. Y aquí tenía un poco más el ejemplo de 1, 2 y 3 puntos de fuga de los que les habla ahorita para terminar de resumir, ¿no? Línea de horizonte, un punto de fuga, todos los cuadrados completos que tenga se fugan a este punto. 2 puntos de fuga, todas las verticales de la imagen se fugan a ambos puntos y forman las formas, digamos, o forman las estructuras. Y finalmente 3 puntos de fuga, ¿no? Una línea de horizonte, 2 puntos de fuga hacia donde van, digamos, todas las, o una de las verticales, pero, y lo decía Gabriel ahorita, cuando quizás la proyección, la perspectiva es de cosas demasiado altas, o el punto de fuga, o el línea de horizonte, perdón, está muy abajo, pues uno ve que también las líneas verticales se unen o se juntan entre sí, y es porque existe un tercer punto de fuga. Pasa también, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Todo, o sea, casi que es un punto y el punto tiene una línea que va a un punto, otra que está en la línea horizonte y un tercer punto de fuga hacia donde se dirige cada uno de esos puntos distintos de la imagen. Ejemplos un poquito en la historia del arte que quería mostrarles, este cuadro famosísimo de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, que tiene un punto de fuga, no hay tantos en realidad como uno cree, donde se utiliza mucho el punto de fuga, pero vean que aquí está como todo dirigido hacia allá. Y este cuadro que encontré, que me parece también como bien interesante de Dalí, que se llama La Crucifixión y que tiene marcados estos 2 puntos de fuga. Eso también nos sirve ya para cerrar, para comentarles algo que no se asusten, que es perfectamente obvio y normal, y es que los puntos de fuga en las fotografías que ustedes tomen e impriman no van a estar casi nunca dentro de la misma hoja. Saben que digamos el cuadro tiene este tamaño, pero cuando yo fugo las líneas, pues está muy lejos el punto de fuga. Entonces intenten tal vez utilizar un espacio de trabajo más grande para poder hallar los puntos y poder hacer el dibujo lo más similar a la foto y que no tenga que quedar, digamos, el dibujo muy pequeño dentro del papel. Aquí entonces, como les digo, se utilizan los 2 puntos de fuga, que no es muy común en la pintura, pero aquí está muy, de manera muy interesante el trabajo. Bueno, hasta ahí el contenido como de la web. Ya nos acercamos pues como al cierre, pero no sé si Gabriel quiere comentar algo más o si hay preguntas. Mónica tiene una pregunta. Adelante, claro. Profe, qué pena. Es que en el punto 13 de la guía dice, tras subir esta primera versión al foro, o sea, la perspectiva lineal, complete el dibujo con los detalles, tonalidades y demás aspectos que desee completar para darle fuerza al dibujo. Pues no, yo lo que entiendo es que no es tan opcional solamente las líneas, sino que hay que hacer otro tipo, pues darle como un poco más de complemento al dibujo que se escoja. Ah, listo, perfecto. No, sinceramente me alegra mucho como que ese cambio ya haya quedado ahí porque era algo que antes no estaba en las guías y yo lo incluí. Entonces, bueno, ya quedó como en este curso. Es que a veces son tantos periodos académicos, pero bueno, me alegra que entonces ya está como dicho eso en el curso. Entonces sí, Sí, lo ideal es que ustedes lo puedan completar. sí, y de hecho dice que después de que se haga también ese complemento, hay que volver a subirlo al foro. Listo, muchas gracias por la pregunta y la aclaración. Sí, O sea, no se salvaron. no, me parece perfecto. O sea, creo que esto es. Entonces ya, Bueno, por queda, ya, ahí ya no tenemos más periodos académicos con ese problema.
por ahí una compañera también preguntaba que qué era lo que tocaba aportar en el foro, entonces pues ahí está también un poco la respuesta. Entonces uno, aportar la fotografía que ustedes tomaron para realizar el dibujo. Dos, aportar los avances, es decir, cómo va el trabajo de la perspectiva, aportar ya la perspectiva lineal finalizada y también aportar el dibujo ya total con luces, sombras, con todos los detalles que se están pidiendo en la guía. Entonces esos son como los aportes que deben hacer y recuerden que también deben de hacerle realimentación a sus compañeros y pues no es ay, tan bonito que quedó el dibujo, qué chévere que le esté quedando, sino pues si ustedes ven algún error en algún dibujo, los compañeros también pueden dar su opinión constructiva, dando a entender al compañero que puede corregir, que puede complementar, etcétera, etcétera. Entonces, no tengan miedo de utilizar, muchachos. Sí, yo creo que esa es fundamental y ustedes que están arrancando la carrera, ese es un problema que uno al principio dice como, no, qué pena decirle algo, pues obviamente lo importante es que sea un lenguaje como respetuoso y que hable de la imagen y no como, no sé, esto está feo, esto está mal, sino como, siento que esta cosa podría estar más ajustada o te recomiendo explorar tal asunto, en este caso, no sé, cosas de las sombras, de los lápices, de, bueno. Porque creo que el aprendizaje colaborativo es eso, ¿no? Como, y en los otros cursos lo van a ver durante toda la carrera. Siempre está el foro, siempre está la participación y lo importante que es como hacer buenas participaciones, pues eso sí que fomenta el diálogo. Entonces, gracias Eso. también, Gabriel, por ese llamado. Ahí está en la mano levantada Carmen y luego creo que otra vez Mónica. Sí, me gustaría consultar porque ya han habido dos web conference de dos cursos y ellos están haciendo cierre. Están hablando ya de la tarea 5 y nos informan que ellos ya no van a hacer más web conference para la tarea 5. No sé si sucede lo mismo con dibujo. Nosotros tenemos, digamos que el curso de dibujo, a comparación de otros, tiene como otros espacios adicionales que son los CIPAS y tiene sí tres web conferences. O sea, digamos, yo siempre hago tres web conferences. Eh, pero no quisiera hacer una tercera web conference para explicar la tarea 5, sino para hacer un cierre también del curso, ¿sí? Es decir, como que esa tercera web podríamos usarla para explicar la tarea, pero también podríamos usarla para revisar cosas que se hicieron, que se hablaron, como para un cierre podría ser más pertinente y potente. Eh, entonces, no sé si ya no hay otro CIPA o sí, Gabriel. Por mi lado, bueno, por mi lado nos vamos a tener otros dos encuentros, que uno sería para esta actividad de perspectiva. Entonces recuerden que el CIPAS que realizamos es estilo taller, entonces pues para que aprovechemos la oportunidad y pues vamos a trabajar perspectiva, vamos a ver la perspectiva en punto de fugas y hacer algunas actividades en este encuentro. Ustedes también rayen allá en sus casas para que vayan comprendiendo bien esta parte de los puntos de fuga. Y pues también nos quedaría el CIPAS del escalado, que es la última actividad que tenemos. Entonces, pues todavía nos quedan dos encuentros. Y están todos invitados, tanto los grupos míos como los de Moisés, el profesor Raúl y la profesora, ¿me recuerda el nombre de profe? Alexandra Y de la Pedreros. profesora Alexandra. Entonces, pues a todos están invitados para que entren a estos CIPAS. Y también para que se vinculen al grupo de Teams, los que no se han vinculado por ahí. Una compañera dijo, ¿ustedes tienen grupo? Ya está en el chat, revisen que por ahí ya monté el enlace para que se vayan vinculando al grupo. Pues yo sé que ya queda poco tiempo, pero pues ahí pueden hacer amistades con sus compañeros de otros grupos y otros tutores. Entonces aprovechen ese espacio que que se les realiza en Teams. Claro que sí, muchas gracias, Gabriel. Entonces ahí estaríamos como en los próximos encuentros y habría una web como final también para conversar y revisar también cosas de la tarea 5. Adelante, Mónica. Qué pena, profe. Bueno, son tres cosas. Lo primero es que a mí, pues no sé si me pasó solo a mí, no me sucedió como con las otras clases que el CIPA del dibujo me llegó con tiempo, sino que fue como después de escudriñar
lo encontré, pues lastimosamente cuando me inscribí fue a los poquito tiempo y tenía otra actividad y no pude participar en ella. Eso es como lo primero. Lo otro, pues tenía que ver con la pregunta que hizo la compañera Carmen acerca de la actividad número 5, pero ya usted la respondió. Y yo también tengo otra pregunta acerca, bueno, usted era mi director y mi tutor en nuestro curso, pero ya no lo es, sino que es otra profesora. La verdad es que hay algunas preguntas que yo he resuelto, Sí, algunas preguntas que yo he hecho dentro de la clase, pero pues no he tenido como respuesta. Sí me gustaría lo que decía el profe, pues sería muy chévere que sí, nosotros mismos damos opinión acerca de los dibujos, pero como en algunos casos hay desconocimiento o no se tiene de pronto la misma proyección o la misma intención o la misma visión que tienen ustedes, sí sería chévere que cuando uno suba esos dibujos, tener por lo menos algo de retroalimentación para uno saber si sí va por buen camino o no va por buen camino con respecto a las actividades que está haciendo. Porque pues uno puede decir, bueno, sí, yo no veo como la sombra bien o no veo bien la luz, pero pues no sé, de pronto en medio de mi ignorancia no lo estoy haciendo bien o no le estoy diciendo bien a mi compañero. Y muchas veces no es porque no queramos o queramos solamente decirle que está bonito, sino muchas veces por desconocimiento. Era eso, profe, gracias. listo, no, Mónica, yo digamos que lo que puedo hacer, o sea, entiendo la situación y creo que lo que puedo hacer es proponerte que hablemos, por ejemplo, que revisemos si deseas como ciertas cosas para a través del Teams, como que me escribas por el Teams directamente y me muestres, porque digamos que por carga, lo que pasa es que yo tengo 3 cursos, ¿sí? Yo dirijo 3 cursos y en todos los cursos tengo estudiantes. Entonces, parece que la carga, mi carga de asignación de estudiantes estaba muy sobrepasada este semestre, y entonces me terminaron quitando algunos grupos ahorita a la mitad del semestre. Entonces, 4 de los grupos de este curso, por ejemplo, pasaron a la profe Alexandra, y me imagino que entre esos estaba el tuyo, que era como el 50 y algo, como el 55 al 59, una cosa así. Entonces, claro, también hubo un tiempo en el que a mí me quitaron los grupos, no los tenía nadie, y pasaron como una semana y ahí sí se los asignaron a ella. Entonces ahí hubo un momento sí de desconexión de los foros. En este momento ya los tiene, yo ya vi que ya abrió los foros de la actividad 4, entonces ya está como al frente también de esta actividad y espero que tengan ustedes también como toda la retroalimentación, los tiempos pertinentes de la misma. Yo ahorita solo tengo 2 grupos, por ejemplo, en este curso y pues la dirección. Sin embargo, lo que te propongo es, y a ti y a todos, porque en realidad es que es un tema que a mí me interesa totalmente, y es si ustedes quieren compartir desarrollos personales, intereses, prácticas, portafolios, como cosas de dibujo que estén haciendo y comentarlas a través del Teams, pues está, por ejemplo, el Teams, el grupo de Teams, pero también está pues el chat o la posibilidad del chat con nosotros, tanto con Gabriel o como con sus tutores, como conmigo como director. Si tú quieres escribirme al Teams y mostrarme como, mira, hice esto, pero me gustaría una cosa técnica, no sé, como que la sombra fuera más fuerte o lograr tonos más oscuros, o que me digas, no sé, estoy representando un vidrio de lo que hablábamos hoy y no sé cómo lograr ciertas transparencias, también lo podemos hablar por ahí, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Y dos cosas más. Lo otro es que sería chévere, bueno, que entonces publicarlo de los talleres que el profesor Gabriel va a dar para que pues estemos en ellos. Y por último, hay una actividad en la guía que dice que el tutor de la clase va a subir unas imágenes que debemos escoger. Entonces, no sé en qué momento se va a hacer porque en el caso nuestro todavía no se han subido. En la tarea 4 dices. Sí, señor, en la tarea 4. No, la tarea 4 dice que el tutor les va a pedir ejemplos de la perspectiva paradigmática para que ustedes tomen fotografías según esos ejemplos. Entonces, si quieres, cuando termine la web, va a quedar la grabación, tú puedes mirar la parte donde yo les estuve mostrando las fotografías de las perspectivas y ahí vas a tener el ejemplo para que escojas o paralela o oblicua y veas cómo puedes tomar tu fotografía.
Incluso yo creo que si quiere, si podría hacerme el favor, me podría mandar esas fotos y yo las comparto o le propongo, o sea, le propongo al resto de tutores también que las compartan en los foros y ustedes las comparten en los Listo, foros. profe. O también los podemos enviar directamente, o sea, para que no, porque claro, sería foro por foro, ¿cierto? Entonces yo creo que es más fácil enviar un mensaje a todos los estudiantes con esos ejemplos de perspectiva oblicua, sí, de 1 y 2 puntos de fuga. Y también, como dice Mónica, enviar por un mensaje general la invitación al CIPA. Claudia fue juiciosa y le tomó pantallazo y ya los compartió ahí en el chat. Entonces, Mónica, aprovecha y cópialos. Ahí están en el chat, ¿listo? Mónica, para que... Vale, gracias, Claudia. Listo. Bueno, pues ya siendo las 8:40, vamos a ir ahí cerrando. Les agradezco muchísimo como su asistencia, su participación, especialmente por supuesto a Gabriel. Aprovechen mucho esos CIPAS, que realmente son espacios técnicos como muy, muy valiosos. Y pues a quienes más participaron, a Carmen, a Mónica, a Carmen Alejandra, a Carmen Rosario, a Andrés. Y bueno, nos veremos en la última web y lo que les digo, quedo muy pendiente de ustedes por el Teams. Les voy a compartir una invitación para el 20, ojalá puedan conectarse. Vamos a hacer como la socialización de una beca del Ministerio de Cultura, de un dibujante, se llama Francisco Buendía, que se ganó la beca de publicaciones y escribió un libro como sobre el dibujo, que me parece que está bien chévere. Entonces nos va a contar un poquito cómo de qué va y lo voy a compartir pues como invitación, sobre todo en los 3 cursos de dibujo que tengo. Entonces, nada, nos vemos por ahí y nada, seguir dibujando. Que estén muy bien. Buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Feliz noche. Gracias, profe, que tenga buena noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches.